Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Marco Antonio Costa Castellón y el día de hoy les presentaré el tema de patología de tiroides. Primero comenzaremos con que la glándula tiroides se encuentra en la parte anterior del cuello, debajo de la laringe, y la glándula es pequeña, de alrededor de 2 pulgadas. Tiene 2 lóbulos, uno a cada lado de la tráquea, y los lóbulos están conectados por un tejido llamado istmo. El tejido tiroideo está formado por 2 tipos de células foliculares y células parafoliculares. Estas células excretan hormonas que contienen yodo y se conocen como tiroxina y triiodotironina. Estas hormonas son necesarias para el desarrollo y el funcionamiento de multitud de órganos de nuestro cuerpo. Los nódulos tiroideos son bultos sólidos o llenos de líquido que se forman dentro de la tiroides. En la glándula tiroides se pueden originar muchos de esos tipos de crecimientos y tumores. La mayoría de estos son benignos, pero otros pueden llegar a ser malignos. Es decir, se pueden propagar a los tejidos cercanos y a otras partes del cuerpo. Como dije, solo un pequeño número de nódulos tiroideos son cancerosos, pero no es posible determinar qué nódulos son cancerosos solo evaluando los síntomas. La mayoría de los nódulos tiroideos cancerosos crecen lentamente y pueden ser pequeños cuando el médico los descubre. El cáncer de tiroides agresivo es poco frecuente, con nódulos que pueden ser grandes, firmes, fijos y de rápido crecimiento. Ahora bien, hablando del cáncer tiroideo, pasamos con que el cáncer de tiroides es la neoplasia maligna relacionada con el sistema endocrino más común, con una incidencia de 821.214 personas o nuevos casos diagnosticados en 2022. Y los cánceres malignos de tiroides se pueden llegar a dividir en 2 tipos histológicos principales. Aquellos que son derivados de células foliculares, que es un grupo de alrededor del 95 al 97% de los casos del cáncer de tiroides. Se encuentran el cáncer tiroideo diferenciado, como el cáncer papilar, el carcinoma folicular de tiroides, el carcinoma anaplásico de la tiroides y también se puede encontrar el cáncer tiroideo indiferenciado. Podemos encontrar también los derivados de la célula C, como carcinoma medular de tiroides. Sabiendo esto, debemos encontrar una manera de detección para lograr diferenciación de nódulos benignos y malignos, por lo que se podrá utilizar el siguiente sistema. Bien, conociendo el sistema TRATS, es un sistema de estratificación de riesgos basado en Estados Unidos. Evalúa el riesgo de malignidad en los nódulos tiroideos estandarizando los reportes, reduce el procedimiento de citología por aspiración con aguja fina y que sean innecesarios y aporta directrices para el seguimiento. Se pueden observar en la siguiente tabla puntos otorgados a cada característica sonográfica de acuerdo con el sistema de datos y reporte de imágenes de tiroides del Colegio Americano de Radiología. Aquí vamos a asignar los puntos en base a las características sonográficas que lo conforman, la composición de este nódulo, ya sea quístico o sea casi completamente quístico, se llevará 0 puntos. Si tiene una apariencia esponjosa, también se llevará 0 puntos. Si es una mezcla de sólido y quístico, se llevará 1 punto. Si es sólido o casi completamente sólido, se llevará 2 puntos. Su ecogenicidad, si es anecoico, se llevará 0 puntos. Si es hipercoico o isoecoico, se llevará 1 punto. Un hipoecoico se llevará 2 puntos y muy hipoecoico se llevará 3 puntos también. En base a su forma, si es más ancho que alto, se llevará 0 puntos. Si es mucho más alto que ancho, se llevará 3 puntos. Si su margen es suave, de alrededor de 0 puntos, si es mal definido, también se llevará 0 puntos. Si es lobulado o irregular, se llevará 2 puntos. Si su extensión extratiroidea, se llevará 3 puntos. Los focos ecogénicos, si ninguno de los grandes artefactos de la cola de un cometa
se llevará 0 puntos. Si tiene macrocalcificaciones, se llevará 1 punto. Si tiene calcificaciones periféricas del borde, se llevará 2 puntos. Si tiene focos ecogénicos puntiagudos, se llevará 3 puntos. Habiendo conseguido los puntos de características que presenta, podremos seguir un procedimiento. Si tiene de 0 a 1 punto, este entrará en categoría 1, lo que lo haría benigno. Si entra en el punto 2, si tiene 2 puntos, pues entrará en categoría de no sospecha. Si tiene 3 puntos, bueno, aquí ya entraría en una categoría leve, donde si es igual o mayor a 1.5 centímetros, se deberá seguir durante 1, 3 o 5 años. Y si llega a ser mayor o igual a 2.5 centímetros, aquí ya sería caso hacer una prueba de citología por aspiración de aguja fina. Continuando, de 4 a 6 puntos, entraría en una categoría de sospecha media, donde igual o menor de 1 centímetro sería igual a hacer un seguimiento durante 1, 3 y 5 años. O si es mayor o igual a 1.5, hacer la prueba. Ya en el caso de que tenga mayor a 7 puntos, es categoría demasiado sospechosa, por lo que si es igual o mayor a 0.5, se deberá hacer un seguimiento anual durante 5 años. Y si es mayor o igual a 1 centímetro, hacer la prueba. La probabilidad de una neoplasia maligna en un nódulo basado en el total de puntos T-RADS, si no hay cambio en el tamaño durante un periodo de 5 años, las imágenes pueden ser detenidas, ya que la estabilidad dentro de este marco de tiempo indica de manera confiable una naturaleza benigna del nódulo. Por lo que conociendo esto podremos pasar a conocer los diferentes tumores tiroideos que se pueden presentar. Pasaremos al cáncer papilar. Este es el más frecuente entre los cánceres tiroideos, con un alrededor del 70 al 90%. Hay algunos factores de riesgos involucrados en el desarrollo, incluidos los cambios genéticos, los factores de crecimiento y la exposición a radiación ionizante. Se caracteriza por un crecimiento lento, puede desarrollar metástasis dentro de la pulpa tiroidea y en los ganglios linfáticos, además de seguir siendo un captador de yodo. Los cambios genéticos más comunes que ocurren son las siguientes mutaciones, como el BRAF B600E, que codifica la serina treonina quinasa de las proteínas BRAF, que participan en el envío de señales dentro de las células y en la gestión del crecimiento celular. Las reubicaciones dentro del receptor de tirosina quinasa son un fenómeno común que ocurre en el cáncer papilar de tiroides, pero las observaciones muestran que esos cambios difieren entre otros particulares y pueden ocurrir en la mayoría en una pequeña fracción o solo en unas pocas células cancerosas, lo que se deriva del origen policlonal del tumor. El cáncer papilar se manifiesta típicamente como una lesión sólida, anisocoica a hipoicoica con focos microcalcificados. Tiene un pronóstico generalmente bueno. Una fracción de los pacientes recaen y desarrollan metástasis. Una minoría de estos es agresiva, con una rápida progresión y un mal pronóstico. Continuando con el diagnóstico, la PAF con examen citológico sigue siendo la herramienta diagnóstica más importante para detectar o excluirla en pacientes que presentan nódulos tiroideos. Las guías internacionales más recientes recomiendan restringir los PAF a pacientes con nódulos mayores a 1 centímetro, a menos que exista una alta sospecha clínica o de malignidad. Para el tratamiento, la estrategia de tratamiento de los pacientes consiste principalmente en una combinación de cirugía, una administración de yodo radioactivo y una terapia de supresión de tirotropina. En el caso de la cirugía, el objetivo de la cirugía es extirpar completo el tumor primario, además de reducir al mínimo la morbilidad relacionada con el tratamiento y orientar la terapia postoperatoria con terapia de yodo radioactivo. La meta de esta terapia es destruir el tejido tiroideo residual
para mejorar la especificidad de las pruebas de tiroglobulina que permiten detectar la enfermedad persistente mediante el seguimiento con gammagrafía corporal total. En el caso de una lobectomía, solo será un tratamiento suficiente para los carcinomas tiroideos infratiroideos unifocales pequeños menores a 1 centímetro, de riesgo bajo en pacientes que no hayan recibido irradiación dirigida a la cabeza y el cuello, ni tengan compromiso clínico debido a la metástasis ganglionar en el cuello. La terapia con yodo radioactivo disminuye la tasa de recidividad en los pacientes con carcinomas papilares y foliculares de riesgo alto. La terapia es óptima después de la tiroidectomía total con mínimo residuo tiroideo. Cuando hay residuos tiroideos grandes no es posible obtener una concentración de tiroglobulina baja, lo que aumenta la probabilidad de que se necesiten múltiples dosis. El alcance de las diferentes modalidades de tratamiento depende de la estratificación y del riesgo inicial y continuo. Ahora bien, pasaremos al carcinoma folicular de tiroides. Es el segundo tipo histológico más común de carcinoma de tiroides, de un alrededor de un 10 a un 15% de los casos. Se caracteriza por un crecimiento lento. Este puede liberar metástasis en los huesos y los pulmones, además de atrapar el yodo. Por lo general es mucho más agresivo. Muestran un estadio más avanzado en el momento de diagnóstico y son menos sensibles a la terapia tradicional, además de tener una tasa de mortalidad más alta que en el cáncer papilar. La diferenciación entre un adenoma folicular y un carcinoma se produce principalmente a nivel histológico, no en la citología. La distinción clave radica en la invasión de la cápsula fibrosa y los vasos circundantes en el carcinoma folicular. Ocurre con mayor frecuencia en mujeres a la edad de 40 a 60 años. La tasa de supervivencia de este cáncer es alta, igual al 92%. Estos dos tipos de cáncer junto con el papilar muestran una similitud genética, ya que ambos cánceres muestran mutaciones somáticas en los genes RAS y reordenamientos en el PAX8 y el PPAR. Con un diagnóstico fundamentalmente difícil distinguir preoperatoriamente este tipo de carcinoma. El diagnóstico correcto es posible mediante la extirpación quirúrgica de la lesión y del examen histopatológico. Un estudio japonés llamado Hirokawa investiga el riesgo de malignidad basándose en los siguientes 4 hallazgos. Hallazgos citológicos a favor de la malignidad, hallazgos ecográficos de alta sospecha, tamaños tumorales mayor o igual a 30 milímetros y una tasa de duplicación del volumen tumoral mayor a 1 centímetro al año. Como tratamiento, de acuerdo con las pautas de la Asociación Americana de Tiroides, se puede considerar la cirugía para el crecimiento de nódulos que son benignos después de repetir si son grandes mayormente a 4 centímetros, causa compresiva o tienen una estructura de síntomas o se basa en preocupaciones clínicas. Ahora bien, pasaremos al carcinoma tiroideo pobremente diferenciado. Esta es una neoplasia maligna y representa entre el 2% y el 5% de todos los cánceres tiroideos. Se manifiesta con una mayor frecuencia en personas mayores de 60 años, con una mayor frecuencia en hombres. Este tiene un mal pronóstico. En tiempo libre de recaída es mucho más corto que a los 12 meses. La supervivencia general a 5 años es extremadamente del 72%. Aproximadamente el 54% de los pacientes mueren dentro de los 10 años siguientes. Ahora pasaremos con el carcinoma tiroideo pobremente diferenciado. Pasaremos al carcinoma anaplásico de tiroides. Es el más heterogéneo de todos los subtipos de cáncer tiroideo. Es un tumor maligno agresivo que produce metástasis rápidas a otros tejidos. Estos tumores son ampliamente invasivos y crecen en la carne de la tiroides, los tejidos blandos circundantes y estructuras del cuello. De manera característica, se manifiestan como una masa dura, mal definida, que a menudo se extiende a la estructura que rodea la tiroides.
La diseminación temprana del tumor produce metástasis a distancia en el 20 o el 50% de los pacientes y en el 90% en invasión de los tejidos vecinos. Este tumor se suele presentar en un grupo de edad más avanzada y se caracteriza por una invasión local extensa y una progresión rápida. Sin embargo, existe una variabilidad significativa en su curso clínico. Algunos pacientes viven durante décadas con enfermedad ganglionar de bajo volumen, mientras que otros mueren rápidamente por metástasis rápidamente progresiva. Constituye menos del 2% de todos los cánceres tiroideos y es responsable de alrededor del 50% de la tasa de mortalidad. Como diagnóstico, este puede ser complicado porque puede mostrar una superposición morfológica con otros cánceres de morfología anaplásica. Este se caracteriza por un crecimiento rápido que puede dar metástasis tempranas a través del torrente sanguíneo y el sistema linfático. No atrapa el yodo y tiene un mal pronóstico. Es el difícil de tratar y ocurre con mayor frecuencia en los ancianos. Como tratamiento, tiene un mal pronóstico, la cirugía radical a menudo es imposible y en muchos casos la radioterapia radical o la quimioterapia no son posibles. En la quimioterapia se utiliza doxorubicina en monoterapia o regímenes de múltiples fármacos. El método de tratamiento depende del estado de salud del paciente. Mediante cirugía, si la enfermedad está localizada, lo que es muy infrecuente, se justifica la tiroidectomía total con el fin de reducir los síntomas causados por la masa tumoral. Una radioterapia de haz externos a veces se usa en los pacientes que no son aptos para someterse a cirugía o cuyos tumores no se pueden extirpar mediante cirugía. Y la terapia sistémica. El cáncer de tiroides anaplásico no responde a la terapia con yodo, por lo que la combinación de quimioterapia y radioterapia después de una resección completa quizás prolongue la supervivencia de algunos pacientes. Ahora bien, pasaremos con el carcinoma medular de tiroides. Es un cáncer raro. Tiene una tasa de incidencia de una persona sobre 1.000.000 al año. Es mucho más frecuente en mujeres, además. Constituye el 5 al 10% de todos los tumores de tiroides. Es responsable del 13.4% de todas las muertes por cáncer de esta glándula y la tasa de probabilidad de este cáncer en tumores detectados accidentalmente es del 0.6%. El carcinoma medular de tiroides es un cáncer derivado de la célula C, que fisiológicamente constituyen alrededor del 0.1% de la masa de la glándula tiroides y son una fuente principal de calcitonina en el cuerpo. El análisis de los tumores y metástasis originales mostró que alrededor del 80% de los casos esporádicos incluían al menos una subpoblación de células cancerosas con mutaciones en el codón 918 en el protongen RET, y la frecuencia de esta mutación dependía de la región tumoral. Aparece como una lesión sólida hipoecoica oval alrededor con múltiples focos macrocalcificados y vascularización interna. Cerca del 25% de los casos notificados son hereditarios y la tasa de supervivencia general de los pacientes es del 86% a los 5 años y del 65% después de 10 años. Ahora bien, pasando al diagnóstico, las células parafoliculares secretan calcitonina, siendo el principal marcador bioquímico para el diagnóstico y seguimiento de estos pacientes. Un marcador hormonal del tumor que quizás se detecte en la sangre, aunque el tumor esté oculto desde el punto de vista clínico. Es útil medir la concentración de calcitonina para los fines del diagnóstico y para el seguimiento del resultado del tratamiento. Este puede secretar otros péptidos como serotonina, pudiendo producir un síndrome carcinoide. También puede liberar hormonas liberadoras de corticotropina o hormona adrenocorticotropia, causando síndrome de Cushing. Como tratamiento, el pronóstico depende de factores
como la extensión de la enfermedad en el cuadro clínico inicial, la presencia o ausencia de metástasis en ganglios linfáticos regionales o extensión de la resección quirúrgica. Se suele tratar con una cirugía para extirpar la tiroides, la cual se conoce como tiroidectomía. Algunas veces se requieren otros tratamientos, como radioterapia o quimioterapia. Asimismo, hay terapias dirigidas que actúan sobre cambios en el ADN, que se encuentran en algunos casos de cáncer medular de tiroides. Bien, por mi parte ha sido todo. Le doy las gracias por haber estado conmigo y me despido.